Método de caso. ¿Qué es el método de caso? El método de caso es un modo de enseñanza en el que el estudiante va a aprender basado en casos reales, situaciones reales, ojalá acercadas a su entorno. ¿Qué se espera al utilizar el método de caso? Lo que se espera es que el alumno estudie las situaciones reales, que pueda analizarlas, definirlas, llegar a sus propias conclusiones, aprender sobre sus propios hechos, sobre sus propias investigaciones y sobre sus propias ideas, donde pueda contrastar ideas, donde pueda trabajar en equipo o individualmente. 3 principios didácticos. Aprendizaje a partir de descripciones de la práctica. Aquí se analizan las descripciones de cada una de las circunstancias, se dan ejemplos actuales. Aprendizaje en la solución de problemas. Ejemplos y alternativas de decisiones abiertas, donde hay una discusión abierta. Hay libertad en la responsabilidad de los efectos de las decisiones. Entonces se analiza y cada uno va tomando decisiones donde tiene la capacidad de ir resolviendo cada una de sus dudas. Aprendizaje sin objetivos específicos. ¿Cuáles son las características del caso? Cada alumno puede explorar aspectos de interés personal, no solamente el grupal, sino también lo que cada uno quiera. ¿Qué es un caso? Un caso es la representación de situaciones complejas de la vida real. Se plantean de forma narrativa, a partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. Existen 3 tipos de casos. El primero, casos centrados en el estudio de las descripciones. Aquí el objetivo es analizar, identificar y describir la situación planteada. El otro es el caso de resolución de problemas. Centra en la toma de decisiones que requiere la solución, problemas planteados en el caso. Casos centrados en la simulación. Aquí se involucra un ambiente que desarrolla el caso, donde se pueden ver dramatizaciones de la situación, representación en el papel con personajes que participen en él. Fases del método de caso. Hay 4 fases. La primera es fase preliminar. Es donde se hace la lectura y el estudio del caso para que se tome conciencia en el trabajo grupal e individual. La siguiente es la fase de expresión de opiniones. Es una reflexión individual y detección de descriptores con trabajo individual. La fase de contraste es un análisis en común de los datos analizados en trabajo en grupos pequeños y puesta en común en el grupo completo. Fase de conceptualización o de reflexión teórica. Aquí se formulan los conceptos teóricos derivados del caso con trabajo en pequeños grupos. Rol del estudiante. ¿Cuál es la actuación del estudiante en el método de caso? Escuchar atentamente las opiniones de los demás. Aquí tiene que haber un compromiso de trabajo, tiene que haber un conocimiento previo del tema. Expresión de sus opiniones, juicios y posibles soluciones. Tiene que tener una gran capacidad de aprender por su propia cuenta y la investigación, el ser autodidacta, documentarse sobre el tema. Donde se formulan preguntas relevantes para la solución del caso, se reflexiona sobre los aprendizajes logrados. Hay un desarrollo de autogestión, que el estudiante sepa trabajar tanto individualmente como grupalmente. ¿Cuál es el rol del profesor? ¿Qué papel juega el profesor en el método de casos? Primero debe formular buenas preguntas, donde tiene que haber motivación, reflexión, la relación de ideas y que ayude a encontrar puntos claves durante la discusión. Hacer que todos participen, llevar el grupo de fase en fase. Es el que debe guiar el grupo hacia qué punto se quiere llevar. El profesor no puede decir sus propias opiniones para influir dentro del grupo, sino que tiene que ir respetando las opiniones del grupo como tal, pero solamente llevándolo.
El profesor puede utilizar el tablero o pizarrón, tiene medios tecnológicos para resumir y clarificar conceptos que puedan salir en el momento. Administrar el tiempo para asegurar el avance del trabajo. Es el que conduce el trabajo. Inducir tanto al análisis riguroso como a la toma de decisiones. El antes, el durante y el después. En el profesor y en el alumno. Entonces, el antes en el profesor es quien elabora el caso. Debe tener experiencia en la dirección activa de grupos y psicología en cierta manera. Tener una actitud honesta y científica. Proporcionar el caso al cual se va a analizar. Determinar claramente el problema o los problemas que plantea el caso. Determinar las posibles alternativas de acción que podrán considerarse. Saber justificar perfectamente el caso. Durante. Formula buenas preguntas. Hacer que todos participen, evitar exponer sus propias opiniones, administrar el uso del tiempo. En el después. Sintetizar lo que descubre el grupo. Promover la reflexión grupal sobre el aprendizaje logrado. Llevar al grupo de una fase a otra. Mantener con los alumnos una relación sincera, amable, informal y democrática. El antes, durante y después en el alumno. Antes, entender y asimilar el método del caso. Trabajar individual y grupalmente. Formular preguntas relevantes para la solución del caso. En el durante, participar mediante la expresión de sus opiniones. Escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los demás con respeto. En el después, llegar a un conocimiento global, reflexionar sobre los aprendizajes logrados. En cuanto a la evaluación tenemos tres partes. La identificación del problema, el proceso de recopilación de información, las soluciones. Para evaluar proceso que llevaron los alumnos, hay que mirar ellos qué proceso tuvieron durante el desarrollo del caso, tanto desde el preámbulo, el análisis, como la obtención de información, el desarrollo y las nuevas ideas, el nuevo conocimiento que están adquiriendo. También el razonamiento que ha seguido el alumno, relaciones que establece entre conceptos y teorías, cuál es la lógica que ha llevado durante el caso, mediciones que ha tenido en su forma de concebir el conocimiento, en qué punto empezó, a qué punto llegó durante el caso y en qué punto de conocimiento está terminando, cómo ha evolucionado ese conocimiento. Informe que recoja los procesos y pasos seguidos para resolver el caso. El estudiante debe presentar un informe detallado de cuál fue ese proceso, valorar en qué medida ha logrado los objetivos, qué aspectos técnicos ha adquirido y habilidades ha desarrollado durante el proceso. Y se puede también, finalmente, trabajar sobre un ejemplo que sea semejante, donde se apliquen los conocimientos y pueda verificar si se logró el objetivo y pueda seguir trabajando sobre métodos de caso. Muchas gracias.